En este momento quiero darle la bienvenida a nuestro programa a Andrés Macías. Él es investigador de la Universidad Externada de Colombia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí contigo y con toda la audiencia que nos sigue. Bueno, Andrés, para contextualizar a nuestra teleaudiencia, el día de hoy vamos a hablar de el arribo de esta banda criminal llamada El Tren de Aragua y ciertos personajes, como por ejemplo jóvenes, en el caso de La Mona, que hacen parte de esta organización. Y para iniciar, yo quisiera preguntarle cómo es que niñas y adolescentes, como Alice La Mona, llegan a formar parte de estas organizaciones y ser tan sanguinarias. Bueno, Fernanda, yo creo que ahí tenemos que tratar dos temas que se deben manejar de manera separada. Y es que estamos hablando de una menor de edad de 16 años que fue reclutada e incorporada a esta banda delincuencial del Tren de Aragua. Y por el otro lado tenemos a un miembro del Tren de Aragua que desafortunadamente confesó todos los crímenes que realizó, la forma como los hizo, que ha sido bastante descriptivo todo el proceso, que otros cuentan lo que ella hizo y además que ella aceptaba ante un juez. Entonces, en el primer caso estamos hablando de una menor de edad que es fácilmente reclutada por estos grupos, básicamente porque es población vulnerable. Todos los menores de edad son vulnerables por diferentes razones, diferentes motivos, y hay diferentes niveles de vulnerabilidad. Aquí estamos hablando de menores de edad que son fácilmente convencidos de entrar a ser parte de uno de estos grupos, bandas delincuenciales que en el caso del Tren de Aragua en Bogotá llegó a un territorio donde desafortunadamente el crimen es bastante frecuente y las rentas detrás de esa criminalidad son bastante altas. Eso hace que para las bandas delincuenciales se sea un objetivo estratégico tener control sobre algunas de esas rentas criminales en la ciudad, y además de eso les da la posibilidad de ofrecer beneficios económicos bastante altos para población vulnerable que muchas veces encuentra en estos grupos su única manera de supervivencia. Por eso resulta relativamente fácil para estos grupos como el Tren de Aragua y los demás grupos que están liderando esta criminalidad en la ciudad, reclutar menores de edad. Ahora, por el otro lado tenemos a una menor de edad reclutada por estos grupos que además empezó a ser entrenada o que empezó a ser obligada, digamos que ahí ya entraríamos a ver qué llevó a que esta menor de edad fuera tan sanguinaria y empezara a usar tanta violencia como desafortunadamente hemos visto. Entonces, frente a tu pregunta, ¿cómo llegan a ser reclutadas? Las personas menores de edad son más vulnerables, son más fácilmente convencidas de entrar a estos grupos y hay un rédito económico muy importante que hace mucho más llamativo ser parte de esos grupos. ¿Por qué es tan sanguinaria? ¿Qué la llevó a ser tan violenta? Habría que entrar a analizar cómo fue ese proceso de reclutamiento, qué tipo de estrategias utilizó este grupo para obligarla o para motivarla a ser tan violenta, y también habrá que ver el trasfondo de pronto de su carácter psicológico para ver en qué condiciones fue reclutada y qué le facilitó llegar a ser tan violenta. Bueno, y en este momento quiero centralizarme en Bogotá y la pregunta que le quiero hacer es ¿cómo logra establecerse una organización que ya sabemos es internacional, originaria de Venezuela, en una capital, en una ciudad como Bogotá? Yo diría que está en proceso de fortalecerse, de consolidarse en la ciudad, porque no es la única, porque yo creo que todavía hay muchas actividades criminales que aún está esperando llegar a controlar para incrementar nuevamente ese rédito económico que le genera tener el control de muchas de estas actividades. Pero lo que hemos visto, también mirando algunos de los análisis que ha hecho la propia Secretaría de Seguridad de Bogotá, es que desde el año pasado que se ha venido incidiendo directamente en esta delincuencia organizada en la ciudad, se han desarticulado una gran cantidad de bandas. Algunas de las bandas más importantes que venían azotando a la ciudad, como por ejemplo los Camilos, así como los Camilos, otras bandas que tenían un control importante en algunos sectores de la ciudad. Al empezar a desarticular estas bandas, quedan muchos de estas actividades criminales sin dueño claro, sin alguien que controle realmente todas estas rentas criminales. Entonces, los líderes o sublíderes que quedan de los grupos que han sido desarticulados empiezan a querer tomar control de la actividad que antes desarrollaba su gran grupo. Pero además de eso, llegan otros grupos como el Tren de Aragua, los Maracuchos, que también ven aquí una oportunidad grande de seguir creciendo. Esa disputa entre estos grupos por empezar a controlar
esas rentas criminales que otros grupos que ya estaban consolidados dejaron porque fueron desarticulados por la administración distrital y por la policía de Bogotá. Entonces llevó a que por querer tener el control del territorio empezaran a realizar actividades cada vez más violentas entre sí, esas disputas territoriales entre estos grupos, esas disputas por el control de algunas de esas rentas criminales desafortunadamente han llevado a los niveles de violencia tan atroz que hemos visto: cuerpos desmembrados, cuerpos encontrados en bolsas, cuerpos dejados estratégicamente en algunos sitios de la ciudad, más como un mensaje entre bandas para decir: yo controlo esta zona, usted aquí no se meta. Y en esa disputa desafortunadamente los ciudadanos están en la mitad y terminan siendo muchas veces afectados. Y aquí me surge esta pregunta y es: ¿con qué finalidad opera este Tren de Aragua y cómo opera dentro de la capital colombiana? Bueno, la finalidad es tener el control de las rentas criminales que le genera toda esta estructura criminal que desafortunadamente sigue azotando a Bogotá, aunque algunos de los indicadores más recientes muestran que los indicadores de seguridad han ido mejorando. Desafortunadamente veníamos de un entorno bastante negativo, y eso ha hecho que exista una criminalidad muy organizada en la ciudad que genera unas rentas muy importantes. Detrás de las rentas entonces vienen grupos delincuenciales que quieren cooptar todas esas rentas criminales. Esa es la principal motivación del Tren de Aragua, que vegue en Bogotá un gran botín, y entre más control tenga de las diferentes actividades criminales que existen en la ciudad, pues mayor va a ser su beneficio económico. Entonces, de ahí es donde vemos qué lo motiva a operar así en Bogotá. ¿Cómo opera esta banda? Bueno, ahí habría que entrar a hacer un análisis mucho más específico de cómo se articula esta banda, cómo ha logrado o cómo ha tratado de ingresar a ese entorno criminal de la ciudad, bien sea haciendo pequeños acuerdos con grupos pequeños que están empezando a consolidarse para llegar con más fuerza, o también empezando a reclutar personas con ciertos niveles de vulnerabilidad. Y es que uno de los casos que hemos visto es el interés de este grupo por reclutar menores de edad. El caso de Alesonia es uno de ellos, pero es que también ha habido denuncias sobre el Tren de Aragua o miembros del Tren de Aragua acercándose a menores de edad en ciertos colegios de ciertas localidades de la ciudad para tratar de reclutarlos. Ha habido diferentes denuncias de amenazas de estos grupos a menores de edad, que ha llevado a que muchos de ellos no puedan seguir yendo al colegio, a que sus familias se vean afectadas y que se genere temor en las familias, básicamente porque sienten miedo de que este grupo criminal empiece a reclutar o a motivar a menores de edad a ser parte de esos grupos, con la posibilidad de dar unos beneficios económicos muy importantes acá. Andrés, ¿y conoce de estas famosas casas del terror que pues nosotros también denominamos casas de piques? Y yo quisiera preguntarles cómo es que funcionan o cómo están operando estas organizaciones dentro de estas casas, y es que si las trasladaron de lo que conocíamos del Bronx a ciertas localidades de la ciudad. Pues Fernanda, yo no hablaría como que se trasladaron, pero sí, desafortunadamente en muchas partes de la ciudad hay ciertos lugares donde estos grupos se sienten tranquilos, de pronto lugares que han sido dejados sin habitar o sin usarse por mucho tiempo, que las autoridades no tienen conocimiento de qué se lleva a cabo en esos lugares, sitios donde los vecinos no saben que está habitado porque lleva mucho tiempo desocupado, y estos grupos criminales saben que pueden ubicar estratégicamente estas casas para poder adelantar allí sus actividades criminales. Yo no sé si debamos hablar de casas de pique, casas de terror, como una estrategia delincuencial de estos grupos. Yo lo veo más como espacios de oportunidad que estos grupos ven para poder cometer sus actividades ilegales, sus actividades delincuenciales y sus masacres o esos actos con ese nivel de violencia tan atroz, sin que las autoridades se den cuenta, sin que estén en el radar de la policía, sin que estén en el radar de la ciudadanía, y básicamente pues allí pueden estar resguardados, estar camuflados. Y es que la ciudad es tan grande que hay muchos sitios donde estos grupos se pueden esconder fácilmente, que hace mucho más difícil para las autoridades poder enfrentarlos. Y hablando ya como este tema de las autoridades, ¿qué acciones legales deberían tomarse en estos casos, teniendo en cuenta de que, digamos, esta mujer, y como el caso de muchos y muchas, es menor de edad, no es de nacionalidad colombiana? ¿A qué se enfrenta con la justicia colombiana? Pero es que esa es una de las principales razones por las cuales a estos grupos les interesa llegar a los menores de edad. Los menores de edad están en un régimen legal que podría ser diferente al de cualquier adulto,
Entonces eso también es un elemento adicional, una variable adicional a través de la cual estos grupos pueden convencer a los menores de edad, decirles, venga, haga esto por mí, haga esto en nombre de mi organización, que a usted no le va a pasar nada, si a usted lo capturan, a usted no le va a pasar nada. Sin embargo, ese mensaje es bastante problemático porque dependiendo de cómo la justicia entienda el accionar de esta menor de edad, podría llegar a ser juzgada tal vez como mayor de edad. Ahí habrá que entrar a revisar a profundidad la normativa en cada uno de los casos, pero lo cierto es que dependiendo del nivel de violencia, muy posiblemente la forma como la justicia opere va a ser diferente. Puede que menores de edad que fueron reclutados por estos grupos, pero que las autoridades logran llegar a ellos antes de que cometan cierto tipo de actividades delincuenciales. Una vez sean capturados, muy posiblemente podrán ser tratados como víctimas de reclutamiento por ser menores de edad. Pero a medida que avanzan y que se comprueba que cometen actos delictivos con mucha mayor violencia, con asesinatos, con hechos de vandalismo, como hemos visto en algunos casos, es muy posible que la justicia opere en ellos de una manera diferente y deje de concebirlos como víctimas. Pero digamos que en esencia, de manera tajante, siendo menores de edad, debería primar el haber sido reclutado como menor de edad y por lo tanto sería una víctima, desafortunadamente, de estos grupos delincuenciales como el Tren de Aragua y los Maracatos. Bueno, Andrés, una última pregunta que me surge en todo lo que hemos estado dialogando, y es cómo se ve afectada la seguridad de una capital como Bogotá con la presencia de menores de edad como alias La Mona haciendo y cometiendo este tipo de delitos atroces, y de la presencia de organizaciones como el Tren de Aragua. La presencia de estos grupos afecta directamente en los niveles de seguridad de la ciudad. Genera mayor temor en la población. Entonces, por un lado, afecta la percepción de seguridad y lo que hemos visto en Bogotá es bastante diciente, amenazas a menores de edad. No, digamos que los menores de edad no están siendo víctimas de violencia física, pero sí de violencia emocional, y esto genera una percepción de inseguridad en los menores, en las familias de los menores, y eso aumenta esa noción, esa sensación de inseguridad. La presencia de estos grupos también genera un mayor temor en la población en general. Entonces aumenta nuevamente la percepción de inseguridad en toda la ciudad. Además de esto, los hechos de violencia que cometen estas bandas delincuenciales, sobre todo en ese nivel de violencia por la disputa territorial, cuerpos en bolsas, asesinatos bastante violentos, puede que sean contados, y así es lo que hemos visto. No es que haya miles de casos como los que acabo de detallar, pero con que haya unos pocos en la ciudad, genera más temor en la ciudad. Entonces, sin duda alguna, la presencia de estos grupos y la dinámica de violencia que realizan incrementa los niveles de inseguridad. Andrés, una última cosa que vamos a agregar de la participación de niñas como estas en estas organizaciones y como tal del Tren de Aragua en Bogotá. Bueno, básicamente que es una estrategia criminal que suele darle muchos réditos a estos grupos delincuenciales, porque al ser menores de edad pueden pasar desapercibidos más fácilmente, tienen de pronto un tratamiento diferente ante la justicia, y eso los hace muy interesantes para estos grupos delincuenciales, además que son más fácilmente reclutados porque son población más vulnerable. Entonces es un tema que es bastante complejo y que desafortunadamente lleva a que menores de edad en la ciudad puedan ser potenciales víctimas de estos grupos, algo que desafortunadamente no veíamos hace un tiempo en la ciudad. Andrés, nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio aquí en Impacto Mundo. Fue un gusto estar con ustedes y un saludo y muchas gracias por la invitación.